Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo programa de Espacio Europa en Multicanal Radio. Hoy jueves, porque hemos cambiado el programa. Ya no va a ser los sábados, ahora va a ser los jueves por la tarde. Vais a tener la información europea antes de lo previsto para que podáis disfrutar y tomar decisiones en función de lo que esté pasando. Sé que a algunos os gustaba los sábados, a otros entre semana, en fin, como esto y la tecnología nos permite vernos, escucharnos en cualquier momento, pues bueno, da igual que sea un sábado o un jueves, la cosa es que aquí sigo con vosotros, que vosotros seguís conmigo y sobre todo para enterarnos qué es lo que está ocurriendo en esta pequeña parte del mundo, pequeña pero trascendente, llamada Europa, y asfixiada cada vez más por una institución que se llama la Unión Europea, pero están pasando cosas, o como se suele decir, están ocurriendo cositas, ¿no? Antes de pasar con nuestro invitado de hoy, que lo podéis ver ahí en el cartel, es Santiago Castillo, que hablaremos de esta batalla que ya hemos mencionado, pero que analizaremos hoy en profundidad entre la Unión Europea, China y qué va a pasar con el auge de Donald Trump, que toma posesión el próximo lunes 20. Hoy estamos a 16, pues en apenas 4 días tenemos nuevo presidente del mundo, porque esto es así también. El presidente de Estados Unidos es el presidente del mundo, nos guste o no, es lo que hay, al menos por ahora, y hay que actuar en consecuencia. Y mientras tanto, pues obviamente como ocurrió, por ejemplo, en 2016 con la primera victoria de Donald Trump, hay un efecto dominó. Así como, por ejemplo, también hemos tenido un efecto dominó en el sentido contrario, es decir, cuando gana la izquierda cada vez más radicalizada de Estados Unidos, crece y fortalece también a la izquierda europea. Lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Y también lo hemos visto cómo se han envalentonado a través de esta violencia, ¿no?, mediática, política, económica contra todos aquellos que no consideren de los suyos. Hablamos, por ejemplo, de este feminismo hipócrita en el que solo se defiende a la mujer cuando puede ser utilizada políticamente, ¿no? Las violaciones a las mujeres solo importan cuando se pueden explotar políticamente. Cuando de repente es una manada de extranjeros, pues eso no se menciona. Hablamos del caso que hablamos la semana pasada con un haicano, que recordemos que es las violaciones masivas durante décadas de extranjeros, en concreto pakistaníes o musulmanes, a mujeres británicas con el silencio de las autoridades del país, que ocurrió también en Alemania y que ocurre también en países como el nuestro, que cuando, repito, hay una manada de extranjeros, de eso no se habla. No tenemos a Irene Montero abriendo telediarios hablando del peligro de la inmigración masiva para las mujeres. Y hablamos también de los últimos ataques a periodistas o a compañeros de profesión. No digo que sean periodistas todos, porque por ejemplo Bertrand Endongo no es periodista de carrera, pero ejerce como periodista en Periodista Digital. Un fuerte abrazo a todos los compañeros de Periodista Digital, por cierto. Que vemos cómo pues Ana Pardo de Vera el otro día le atacaba, ¿no?, le tiraba el micrófono al suelo. Ocurrió lo mismo recientemente con Antonio Maestre y Vito Quiles. Y este envalentonamiento, envalentonamiento de la izquierda, que ha sido producida por, no olvidemos, por esas fuerzas de izquierdas que han ganado en otros lugares del planeta. Y ahora, pues en consecuencia, está ocurriendo lo mismo con la derecha. Es lógico, no es raro en absoluto. Y hay un efecto que ya estamos viendo, ¿no? Nada más ganar Trump, cayó el gobierno alemán, o digamos cayó, se dijo, una crisis de gobierno para elecciones que son el próximo mes, a finales de mes, y si Dios quiere estaré allí para cubrirlas. Y ha tenido también efectos en un país como por ejemplo es Austria, que Austria ganó el FPO, el Partido por la Libertad de Austria, tuvo tuvo un cordón sanitario, ¿no?, esto que se dice ahora mucho, y se dejó de lado la formación de gobierno por parte del Popular Austriaco, del Partido Popular Austriaco, con una consecuente imposibilidad de crear gobierno. Y ya ha habido, por orden del presidente de los Verdes, por cierto, nunca lo olvidemos, ya ha habido orden de crear gobierno por parte del FPO, por parte de lo que consideran la extrema derechísima
austriaca, que es cierto que digamos que tradicionalmente, o si nos fijamos en los postulados, es bastante más extrema derecha, teóricamente, que lo que puede ser AfD. Recordemos que la líder de AfD en este caso es lesbiana, con una mujer fuera de una alemana, con hijos, si no me equivoco, son comprados de vientres de alquiler, que no casaría con esta mentalidad o con quizá con lo que la misma izquierda ve de nosotros como extrema derechísima, súper peligrosa, ¿no? Ya me entendéis a qué quiero decir. El caso es que FPÖ ya ha tenido el mandato para crear gobierno y ya está con las manos en la masa. Y de hecho ya ha tenido un principio de acuerdo para... en términos económicos. Por lo tanto, podríamos decir que a la vuelta de la esquina ya está el gobierno en Austria, y es un gobierno que se sumaría y fortalecería al grupo de los patriotas, donde se encuentra a nivel español Vox, nuestro partido nacional, que, como bien sabéis, pertenece al tercer grupo más importante del Parlamento Europeo, y con grandes expectativas de poder formar más gobiernos en los próximos meses, si no años, ¿no? Tenemos al Frente Nacional, o al Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, que es cierto que complica bastante las cosas, porque ya sabéis que es muy difícil que ella gobierne en Alemania, en Francia, pero bueno, pues cosas más sorprendentes hemos visto. El caso, como decía también, es que hay el mes que viene elecciones en Alemania. No sorprende que esté adelante en las encuestas la CDU, que viene a ser el Partido Popular Alemán, ¿no? En los democristianos o demócrata cristianos de toda la vida, que van con sus socios de bávaros, la CSU. Y ha habido una comparación interesante sobre las políticas económicas de cada partido. Y resulta, sorpresa, que pues todos los partidos menos AfD proponen continuar con este suicidio económico que supone la transición energética. ¿De acuerdo? Es curioso ver cómo todos dicen, incluso la CDU dice que no se puede hacer otra cosa más que continuar por la senda de la transición energética, cosa que sabemos que es falso, pero bueno, pues no creo que esté descubriendo nada a nadie, ¿cierto? El caso es que bueno, pues AfD propone volver a lo que toda la vida ha sido lo que ha permitido crecer a Alemania por encima de otros países. En este caso, lo que propone es, por ejemplo, empezar de nuevo a quemar carbón para poder tener esas reservas energéticas en momentos necesarios. Ya sabéis que hay un dentro de lo que es la potencia energética del país, hay un porcentaje importante que, por ejemplo, en Francia, que es la energía nuclear, que mantiene una estabilidad, imaginémonos, sobre el 100%, pues podríamos hablar de que el 20%, 30% de manera constante puede estar cubierto por la energía nuclear. Y luego hay fluctuaciones, porque depende de quién esté, depende de de cómo esté el tiempo, depende de las energías en cada lugar, pues hay una fluctuación de ese flujo energético. Y no es lo mismo si dependes de la energía eólica, que no haya viento, así como tampoco es lo mismo si dependes de la energía solar que esté cubierto de nubes. Bueno, esto lo entiende cualquier hijo de familia, cualquier niño pequeño, ¿no? No estamos explicando nada que se salga de lo irracional, pero pues parece ser que esto, especialmente los verdes, no lo acaban de entender. Y AfD propone una vuelta a ciertos productores, a ciertas materias para producir electricidad, para intentar recuperar esa potencia que tenía antes Alemania, que, como bien hemos ido mencionando, ha perdido recientemente. Ha perdido recientemente, sobre todo a través de ese corte obligatorio de relaciones comerciales con Rusia, que prácticamente llevan al suicidio al país, ¿de acuerdo? O han llevado a un suicidio hasta cierto punto
económico que está costando enormemente, pero enormemente está costando a Alemania poder salir de ese atolladero que, repito, no ha sido precisamente por propia voluntad de ellos. El caso es que este poder, esta derecha europea, se sigue configurando, se sigue reconfigurando. También hay, recordemos, intereses importantes de por medio, y es que el ECR, el hasta entonces, digamos, antes había dos grupos importantes, los europeos reformistas y conservadores, el ECR, que lo conformaron los británicos, los Tories británicos, la derecha británica, antes de marcharse de la Unión Europea, y estaba Identidad y Democracia, I más D o ID. Esta ID se ha reconfigurado en Patriots y de alguna manera ha sumado a otros partidos, como mencionamos en su momento, y ECR, que en su momento era el grupo más importante dentro de la derecha, ha quedado relegado por detrás de Patriots, y han buscado, y han tenido y tienen una reconfiguración importante a nivel interno. ¿Por qué? Porque los polacos del PiS, del Libertad y Justicia, digo PiS, que ese es el acrónimo del partido, no penséis mal, es porque acaba de ceder, en este caso, el Meloni, ¿no? Los de Fratelli d'Italia, acaban de ceder el relevo a los conservadores polacos. Esto es importante, porque eso significa que Meloni deja de influir enormemente en Europa, es decir, que ya lo que habría pasado en el último momento, después de las últimas elecciones, ya no se repetiría. Es decir, ya digamos que Italia tiene el poder que quería tener. Recordemos que ha podido colocar sin ningún problema a su comisario, a Raffaele Fitto. Era una de las cartas que quería jugar sí o sí Giorgia Meloni, y lo consiguió meter. ¿Cuál es en principio responsabilidad de este comisario? Bueno, pues se dice que en principio su poder o su misión sería reducir hasta cierto punto la burocracia europea, así como por ejemplo a Musk se le ha nombrado para, ¿no?, el gobierno de eficacia, como una especie de ministro de eficacia dentro de la administración Trump. Algo así podría verse, digo podría, no es del todo cierto, pero podría verse dentro de lo que está ocurriendo en la Comisión actual europea. Una comisión, por cierto, donde ahora mismo, por temas de salud, hay un relevo, y es que Ursula von der Leyen actualmente no está ejerciendo de presidenta, sino que es nuestra Teresa Rivera la que está asumiendo temporalmente las funciones de presidenta de la Comisión Europea. Ella era primera vicepresidenta europea y por lo tanto es la primera en la línea de sucesión de ese poder. Nada más y nada menos que Teresa Rivera. Pero bueno, volviendo a lo de antes, ¿por qué es importante este cambio entre los polacos y los italianos? Primero, porque, repito, los italianos ya habrían conseguido lo que ellos querían tener, ¿de acuerdo? Es decir, oye, yo ya tengo a mi comisario, yo ya he influido en la comisión como me interesaba, ahora que a otra persona que le toque, ¿no?, que haga lo que quiera. Y por lo tanto también esto permitiría a los polacos, porque vienen elecciones el año que viene, le permitirían poder tener ciertos palancas en Europa para empezar a recuperar cierto poder perdido después de que Donald Tusk llegara a la presidencia, ocupara el puesto de primer ministro en Polonia, echando a los conservadores del país. Lo hemos mencionado y repito, esto no es nuevo. Si queremos entender cómo funciona el poder en nuestros países, tenemos que entender cómo funciona el poder en la Unión Europea. Y muchas veces para conseguir el poder a nivel nacional tienes que tener alianzas y tienes que conseguir el poder o el permiso para tener el poder en la Unión Europea. Giorgia Meloni ganó unas elecciones, si os acordáis, en la que se le llamó de todo, fascista, ultraderecha, y luego ha resultado ser una presidenta bastante sensata en algunas cosas para los que somos, ¿no?, dentro del espectro de la derecha. Pues sí que ha mostrado cierta
dialéctica de puños y pistolas, entre comillas, ya me entendéis, con ciertas personas, pero luego, a la hora de la verdad, en términos de equilibrio de poder en la Unión Europea o incluso de alianzas internacionales, ha mostrado volver a ser más de lo mismo de lo que había antes, ¿no? Hablamos de ese más atlantismo, más favoritismo con Estados Unidos, que entra dentro de la lógica de las dinámicas de los gobiernos europeos en los últimos años, ¿no? Pues obviamente sabe Meloni que si quiere perpetuarse en el poder, pues nada más y nada menos que necesita acercarse a el foco de poder occidental, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? La vimos en su momento tener buenas relaciones con Joe Biden y la estamos viendo tener unas muy buenas relaciones, nada sorprendentes, con Donald Trump. Y Polonia en este caso también entra en ese juego muy importante, porque Polonia es una de las regiones ahora mismo que están sufriendo, entre comillas, más el posible conflicto con Rusia. Polonia y Rusia, pues ya sabéis que las relaciones históricas no son nada buenas, y obviamente hay un trauma nacional que también puede ser explotado y será explotado por ciertos nacionalistas, conservadores y también por los Estados Unidos de Donald Trump para seguir atrayendo a estos países a su zona de influencia. Repito, no es nada nuevo, no es nada extraño, es lo que es y es lo que va a seguir siendo, al menos por el momento. En esta reconfiguración de las derechas europeas, que ya han dejado quizá de ser más europeístas de lo que, y por europeístas me refiero más pro-Europa, no pro-Unión Europea, ¿de acuerdo? Es decir, que históricamente la derecha europea se alejó de las órbitas anglosajonas, o estaba alejado de las órbitas anglosajonas, pero pues la situación histórica y geopolítica actual cambia, y cambian también, por lo tanto, las relaciones entre estos países. Las consecuencias, a pesar de que la Unión Europea sigue siendo un foco prioritario de wokismo, bueno, pues ha habido, o podemos hablar de ciertas transformaciones importantes en algunos casos, o en algunos éxitos, como por ejemplo la inmigración ilegal o la inmigración irregular, como les gusta decir en inglés, que ha caído en un 38% en 2024. Ojo, no es moco de pavo esto, ¿eh? Es decir, que a pesar de todo lo que estamos viendo de insultos, de exabruptos, etcétera, 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 la Unión Europea está transformándose y está viendo cómo el auge de la derecha sirve para reconfigurar ciertos postulados políticos. Y aquí entra la inmigración, que va a ser uno de los temas también de los próximos años más importantes, que seguiremos hablando de ellos, como ya sabéis, porque ahora mismo viene Donald Trump, y la semana que viene analizaremos en el programa del jueves cuáles son, o cuáles han sido, o cuáles pueden ser las primeras medidas de la Unión Europea dentro de este nuevo cambio de poder en la cabeza del imperio realmente existente, que es Estados Unidos. Nada más, nos vamos a publicidad 2 minutitos y estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Santiago Castillo, repito, para hablar de la importancia de esta batalla entre la Unión Europea, China y Estados Unidos. No os marchéis, volvemos enseguida. Hasta ahora. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en El Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees
que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color? Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Bueno, ya estamos de vuelta de la publicidad con nuestro invitado de hoy, Santiago Castillo. Santiago fue corresponsal en el noreste asiático, en concreto en Corea, hace bastante tiempo, con todos los cambios, con ese crecimiento económico y político que ha sufrido la región, y actualmente es director del periódico asianortheast.com. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Es un periódico especializado precisamente en esta región, que, como digo, es una región que actualmente además es una de las principales. Hemos hablado en otros programas de este cambio de poder político, de poder económico hacia la región de Asia, pero en concreto al noreste asiático. Hablamos de países como Corea, Japón, China
y todo el expansionismo que estamos viendo precisamente en este gigante asiático. Y sin duda alguna, Santiago Castillo es una de las personas que más saben de este tema, que más han seguido el desarrollo de la región y además, bueno, pues como periodista creo que puede aportar una visión muy analítica a lo que queremos hablar de hoy, que es esta relación, esta batalla, o como algunos le llaman una guerra entre la Unión Europea y China, y ahora además con la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues esto tiene muchísimo más importancia, porque algunos, y también lo hemos aquí mencionado en otros programas, dan a la Unión Europea quizá como la víctima, como la víctima en la cuneta en esta batalla entre Estados Unidos y China. De esto hablaremos hoy con nuestro invitado. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchísimas gracias, sin problemas. A ver. Un gusto tenerte otra vez. Hace tiempo que no te entrevisto, la última vez fue en la televisión, en 7NN, y hoy hablaremos un poquito también de eso para que nuestros oyentes se empapen de información de primera mano, porque, como decía en la introducción, sin duda eres una de las personas que más saben de esto y con mejores fuentes. Sí que me gustaría, para empezar, así un apunte general, ¿cómo estás viendo el desarrollo de los acontecimientos entre China y la Unión Europea? Una Unión Europea dividida en dos bloques, quizá algunos más a favor de imponer ciertas sanciones, otros que saben que China es un socio comercial y debe seguir siéndolo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Realmente, con la vuelta de Trump, ya la semana próxima, teniendo en cuenta todo lo que viene diciendo Trump, que luego a lo mejor no hace ni la mitad de lo que dice, como pasó en el primer mandato, la Unión Europea es un organismo importante en sus relaciones con China. Y evidentemente esa presión que tiene hacia China y esa posible guerra comercial, pues también puede favorecer incluso a la Unión Europea, porque claro, si Donald Trump adopta todos los aranceles que ha prometido hacer no solamente con China, sino también con la Unión Europea, pues esto puede ocurrir que favorezca especialmente a China en esta pugna que puede haber con la Unión Europea. Lo que sí es cierto que la Unión Europea pues va a tener una situación especial. Precisamente hace unos días Hungría, un país que no cumple las normativas de la Unión Europea, ha empezado a sustituir las ayudas europeas porque no se las da por el tema de su incumplimiento de la normativa, ha empezado a pedir dinero a China. Eso es muy importante y muy llamativo, que sea Hungría el país que más ahora mismo está como un socio prorruso y un socio ahora mismo pro-chino en cuanto a la ayuda que le pueda dar China a Hungría, porque la Unión Europea no le está dando digamos, el incumplimiento de las varias normativas, y lo que hace que Budapest vaya hacia China. Eso por una parte. Luego también muy importante dentro de la Unión Europea, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues el Reino Unido también está creando unas expectativas, unas relaciones muy importantes con China, y tanto China como el Reino Unido, pues mira, acaban de firmar unos acuerdos por casi 700 millones de euros, y eso también puede ser favorable a China en cuanto a un perjuicio con la Unión Europea. Y luego pues hemos tenido también el tema del coche eléctrico, en la que la Unión Europea ha puesto unas imposiciones a China, y China ha querido poner otras a la Unión Europea. En definitiva, son organismos económicos que a China no le interesa agravarlos, ni a la Unión Europea tampoco. Aquí el problema va a ser el Donald Trump. Lo que también podemos ver quizá es un doble rasero, es que esto es la economía, ¿no? Y esto es la política internacional, porque lo que algunos gobiernos dicen, o al menos a los medios de comunicación, ¿no?, muy bravos frente a China, a la hora de la verdad todos quieren comerciar con China, ¿no? Todo lo acabas de mencionar con el Reino Unido, que también con el tema de la OTAN son bastante agresivos respecto a ese expansionismo de China en la región. En la última documento de seguridad estratégica de la OTAN reconocen a China como ese verdadero enemigo dentro de unos cuantos años. Pero luego todo el mundo se mata por comerciar. Has mencionado un país importante, en este caso Hungría, que además es fundamental para la consecución de esa nueva ruta de la seda, en el que además, de hecho, ya hay muchísimos bancos de inversión de China en el país. ¿Esto cómo también lo mides? Porque por un lado Bruselas
pide ciertos gestos o pide ciertas acciones. Lo vimos también, por ejemplo, con el cese comercial con Rusia, pero cuando después nos vamos a los datos, se sigue a día de hoy comerciando con Rusia, se sigue comprando gas, se sigue comprando petróleo, y en el caso de China, pues cada vez que hacen algún exabrupto, después inmediatamente se reúnen con Xi Jinping para cerrar acuerdos comerciales, ¿no? Vamos a ver, hay algo muy importante que ya se está notando, que es las tensiones que va a haber en la geopolítica mundial. Curiosamente, Xi Jinping coincide con la política multilateral de la Unión Europea en contra de la política que quiere desarrollar Donald Trump. Por otra parte, dentro del cuestionamiento económico de la Unión Europea, pues China está muy harta, muy cansada de Rusia y de la propia guerra ucraniana. Hay que tener en cuenta que el granero ucraniano en un 40% lo tiene en manos chinas. Y claro, la posición ambigua de China en el tema ucraniano es muy incómodo para Pekín, que eso facilita incluso a la propia, digamos, inestabilidad de Rusia. Hoy precisamente se ha publicado una noticia interesante, que los países del BRIC, que tienen sus relaciones económicas, como son en este caso China, Rusia e India y Brasil, pero bueno, son los que dan la bienvenida a la propia China. Menos Sudáfrica, más ambigua, le dan esa bienvenida. ¿Por qué? Porque con Trump pueden entenderse, pero la venta del petróleo, que de una forma muy barata, que están comprando India y China, es consecuencia de que ellos han saltado las sanciones que hay impuestas a la propia Rusia. Entonces, en un principio, yo creo que quien va a poder deteriorar las relaciones económicas con la Unión Europea podría ser el propio Donald Trump. Yo creo que cuanto más intenso sea la política arancelaria de Donald Trump, yo creo que puede perjudicar a ambas partes, porque la comunicación o las relaciones bilaterales con la Unión Europea entre China son altas, y ni a China le interesa inestabilidad y a la Unión Europea tampoco. Entonces, en definitiva, es una situación muy incómoda que perjudica mucho puede perjudicar mucho a la Unión Europea. Entonces, el petróleo lo vende barato porque tiene que saltarse las sanciones, y luego pues tiene ese otro organismo que también afecta a Rusia con el tema de Corea del Norte. Pero bueno, dentro de la Unión Europea, yo creo que la política multilateral de Xi Jinping es más adecuada que la política unilateral de Donald Trump, y la política de aranceles puede ser muy perjudicial para el consumo interno de Estados Unidos y incluso para general para la Unión Europea. Pero yo no creo que pueda haber más de lo que ya hizo cuando estuvo en la primera etapa, y no sé cómo comentarte en ese sentido de lo que es la inestabilidad económica de la Unión Europea con Donald Trump. Sobre todo, también estamos viendo, hay un análisis que lo que acabas de decir es importante, ¿no? Es decir, ese proteccionismo quizá les podría afectar a corto plazo, pero bueno, pues esas amenazas, por así llamarlas, de hacerse con Groenlandia, obviamente tiene mucho que ver no solo con intereses de materias primas, hablamos de gas, diamantes, oro, petróleo en la región que pertenece a Dinamarca, y eso nos afecta a nosotros como europeos de alguna manera. Luego también es para frenar o poder afectar o controlar hasta cierto punto también esa ruta del norte del Ártico, que va a beneficiar principalmente a China. Si no me equivoco, China con el deshielo del norte podría conseguir incluso reducir los transportes marítimos en 15 días. Y eso en una guerra comercial, 15 días son muchos días. No le haría falta el canal de Suez, por lo tanto quizá ese control británico se suelta de ellos. Y ahí vemos también a Trump, que ha ido por Panamá. Sabe que ese control del estrecho de Panamá también es muy importante para poder fomentar el comercio, a pesar de que ellos intenten protegerse de alguna manera, ¿no? Y que aquí también China, acabas de hablar de China y Rusia, aunque se lleven mal, es cierto que más históricamente, recordemos también que durante la época soviética Rusia no trató muy bien a China,
pero digamos que son quizá dos personas o dos grupos, o hablamos de Putin o Xi Jinping, que están condenados a entenderse quizá por un beneficio mutuo. Bueno, recrudecer la guerra comercial entre Estados Unidos y China no le favorece a ninguno de los dos, ni menos incluso a Estados Unidos y por supuesto a la Unión Europea. Lo de Groenlandia es un reto ya histórico y de ahí no va a pasar. Y lo de Canal Panamá tampoco, que eso se puede unir también a la unificación de los países de la OTAN con los presupuestos que tienen, relacionados también con la Unión Europea. Personalmente yo creo que lo que quiere hacer Donald Trump con China, en el sentido de los aranceles, eso puede que suban los aranceles. De hecho, España en la etapa de Donald Trump se vio también perjudicada con productos como el aceite, por ejemplo, que son, y además ahora a principio de año aquí en España han subido todos los productos. Todo eso vale dinero, pero además también la Unión Europea tiene las ideas muy claras sobre China con el tema de los coches eléctricos. ¿No? Claro, si hay una invasión enorme de coches eléctricos en la Unión Europea, pues lo que es las empresas de automovilística de Europa también se vienen abajo, ¿no? Es decir, China es un país que tiene una prioridad única, que es el dinero. El dinero que tiene China pues lo facilita para conseguir otros objetivos. Y claro, no solamente en la Unión Europea, sino tiene otras partidas que tiene otras situaciones, como puede ser todos los problemas que tiene con Taiwán, con el mar de China Oriental, con el mar de China Meridional, es decir, los propios BRICS. Por ejemplo, los BRICS, en la última reunión que hubo no hace mucho, precisamente fue China y la propia India la que le dijeron a Putin que esto no era un organismo para un enfrentamiento con Estados Unidos. Es decir, China dejó claro que no quería tener ningún enfrentamiento con Estados Unidos. Eso es muy importante. Aquí lo que se tiene que hacer es consolidar las relaciones económicas con la Unión Europea, que tienen un intercambio altísimo y que es una vinculación de antes y de ahora, y que no se va a ver afectada en principio, a pesar de la política que dice el propio Donald Trump. Yo pienso que por ejemplo en el coche eléctrico, que es muy importante, puede marcar un antes y un después, pero no va a haber nada más. Yo sigo pensando de que ahora mismo Donald Trump está fuerte en un sentido, pero una vez que esté en los próximos días asentado en la Casa Blanca, no va a poder hacer muchas de las cosas que hace, como le han comentado hoy también con el tema de la OTAN. Es decir, si dice, como ha dicho hoy, que no va a dejar que Taiwán caiga, o lo ha dicho hoy, que va a quedar en manos de Taiwán, pues tendrá que darse cuenta de que tendrá que tener un presupuesto elevadísimo para Taiwán, porque hace unos días decían que los taiwaneses tenían que pagar sus propios presupuestos de defensa, como le pasa a Corea del Sur y a Japón. Es decir, todo el totum revolutum que está haciendo Donald Trump con la Unión Europea, con los aranceles, con China, con la política unilateral, todo eso está creando una geopolítica mundial muy inestable, y que puede ir a más si realmente consolida su política de aranceles, que es lo que originó hace unos años y que creó mucha incertidumbre en el mundo global actual, que es lo que Donald Trump no practica, el mundo global y el mundo multilateral. A bote pronto es más o menos sería lo que es actualmente esa situación, ¿no? Lo que hay. Esta semana estaba hablando con un profesor no estadounidense, Karl Pfefferkorn, especialista en la industria del coche alemán, y sí que hablaba precisamente de que pues, los alemanes tienen un problema muy grande porque han basado su principal economía, que es la de los automóviles, ¿no? en una tecnología, digamos, hasta cierto punto atrasada, una forma de producir basada en una energía barata y exportación masiva, quizá también olvidándose un poco del mercado europeo de más de 500 millones de consumidores. Y él decía que, por ejemplo, claro, Estados Unidos está volviendo, como estábamos hablando ahora mismo, a un proteccionismo económico, pero es que también está haciéndolo China. China, decía este profesor, que bueno, pues
que está fomentando ese consumo patriótico, ¿no? Y, oye, los chinos tienen que comprar coches chinos. Y eso está reduciendo también pues, la venta y la exportación, por lo tanto, de vehículos, sobre todo de alta gama, como son los europeos, ¿no? Hablamos de los buenos vehículos, los BMW, los Audi, los Mercedes, que son muy buenos en una alta gama, pero que no llegan a penetrar en mercados quizá, bueno, pues para gente menos pudiente, ¿no? Más ciudadanos normales. Aunque donde sí, por ejemplo, penetran, como tú sabes, pues los japoneses, incluso los coreanos, ¿no? Coches baratos y bastante buenos. Y ahí hablaba precisamente de que aquí es pues, el problema que tiene Europa a la hora de poder continuar esta batalla. No solo es que estos aranceles obviamente afectan a terceros productos, porque al fin y al cabo quien paga todas estas multas son los consumidores antes o después, sino que obviamente los productos que se estaban generando a día de hoy en la Unión Europea tienen poca penetración en otros mercados, incluso aunque existiera un cierto libre mercado, ¿no? Porque otros están cerrándose en consumir sus propios productos, mientras nosotros hemos empezado a producir para otros y olvidándonos también de nuestra propia producción. Véase el caso, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? Se está externalizando el sector primario, tenemos a Marruecos, también lo ha estado haciendo China. China, lo que tú decías ahora, por ejemplo, el 40% del grano de Ucrania es para China. China también, ese expansionismo que ha hecho en África es porque necesita recursos y sobre todo alimentación de otros países. Pero claro, China tiene un mercado interno de 1.400 millones de personas, ¿no? Los europeos somos 500. Ahí quizá, obviamente, en ese aspecto sí que nos gana de sobra la mano China. Si hablamos en términos de baraja, ¿no? De póker, creo que en este caso, en esta situación, China tiene unos cuantos ases en la manga. Vamos a ver. China ahora mismo tiene un problema importante. Precisamente ese problema importante es lo que le está impidiendo ser considerada próximamente como primera potencia mundial. De momento está lejos para que eso sea así. El consumo interno no va tan bien como quisiera Pekín. Y si no hay consumo interno, la economía no se dispara. Y si luego eso viene los problemas de la guerra comercial con Estados Unidos, pues no le interesa una guerra comercial con la Unión Europea. No solamente los coches eléctricos, es todo. Has hablado de Alemania, pero Alemania también tiene una gran crisis. Pero es que China ahora mismo, con la cuestión del consumo interno y haciendo unas políticas que tienen que dispararse para que haya un mayor consumo. Hemos tenido la gran crisis inmobiliaria en China, que eso ha sido la hecatombe del sector financiero chino. El crecimiento chino ya no es el primero, ahora está Indonesia, está incluso Vietnam, países que están por encima del crecimiento económico en Asia y en el mundo en comparación con China. China tiene que desplegar aún más recursos para poder solventar el problema interno del consumo. Y en cuanto a los coches eléctricos, que eso es una de las grandes pugnas que ha habido entre Europea y China, pues es verdad que a lo mejor incluso hasta el propio Estados Unidos terminaría consumiendo coches eléctricos chinos, pero por ejemplo en Europa, o al menos en España, el coche eléctrico no está aún al 100% desarrollado, primero porque falta una infraestructura bastante notoria en cuanto a lo que es el coche eléctrico, y eso crea una demanda que no es la que hay, pero puede ser la que hay. Es decir, un consumidor puede comprar un coche por 7.000 euros que sea eléctrico y se ahorra un coche normal de 20.000, y eso, pues la cantidad no quiere decir que vaya sea igual a la calidad. Entonces, en definitiva, China tiene ahora mismo problemas internos, como es el consumo, tiene la crisis inmobiliaria, que ha sido gravísima. Ha habido ahí miles y miles y miles de chinos que se han quedado estancados con el tema de los préstamos de la crisis inmobiliaria, la vivienda, y luego pues tiene otros problemas añadidos que son de política exterior, como son, el principal problema que tiene es Taiwán, luego tiene la crisis de los mares de China Oriental. Lo que pasa que, claro, si Donald Trump decide por su cuenta hacer esta política unilateral y se va retirando de todos los organismos, como hizo en la primera etapa, pues todo eso le da espacio a China. Y de ahí viene que China quiera estrechar sus relaciones con la Unión Europea, porque coincide en la política anti-arancelaria de Donald Trump. En definitiva,
yo creo que ahora mismo China tiene una crisis que no tenía antes, tiene que solventar el consumo interno y tiene que hacer una política distinta en cuanto a afrontar los retos que le va a presentar Donald Trump. Personalmente creo que Donald Trump va a crear una inestabilidad geopolítica mundial muy importante, pero también pienso de que no va a hacer ni la mitad de lo que está diciendo. De hecho, en su primera etapa, Donald Trump no pudo poner fin a la política nuclear de Corea del Norte. China no salió tan perjudicada al final, a pesar de que hubo una guerra comercial, y los americanos terminaron pagando más aranceles internos por los productos chinos. Por lo tanto, eso son medidas que se dicen fácilmente, pero luego una vez cuando se esté gobernando habrá que ver la situación que hay. No, y luego también la situación actual europea. Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Hay una gran reconfiguración de fuerzas. La derecha se está sumando al tren de Trump. Quizá, y aquí, aunque me toque, ¿no? Porque bueno, que quizá con cierto entusiasmo, incluso hasta cierto punto inconsciente, como tú bien dices, porque todavía no se sabe muy bien qué es lo que se va a poder hacer siquiera en la primera mitad del mandato y cuáles son las consecuencias, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de Make America Great Again, estamos hablando también de que nos puede afectar a nosotros como europeos, ¿no? Pues Dinamarca, nos gusta o no, es miembro de la Unión Europea y Groenlandia pertenece a Dinamarca. Entonces, perder ese acceso al Ártico, obviamente, es perder un punto importante geopolítico, geoestratégico para la Unión Europea y poder también tener algo que decir en el día de mañana en esta batalla entre hegemones, ¿no? Pero luego también vemos cómo hay una decisión o cómo también se está forzando a que la Unión Europea dependa de Estados Unidos. Lo vimos con la guerra de Ucrania, cuando se nos obligó a cortar relaciones económicas con Rusia, que hasta entonces había sido una fuente barata de materias primas, sobre todo de gas. El milagro alemán en parte está justificado por eso, pero no solo hablamos de Alemania, también hablamos de gran parte de Europa del Norte que se nutría del gas barato. Y luego en este caso con China, que también, aunque todos criticamos que nos encontremos siempre una etiqueta Made in China, el caso es que pues, las grandes principales factorías o manufactureras están allí, se produce barato y podemos comprar barato. Esto quizá es uno de los puntos fuertes de China, ¿no? Y aquí sí que te quería preguntar, has mencionado antes, ¿no? Quizá una de las complicaciones que tiene China para ser primera potencia mundial. Me gustaría, dentro de lo que obviamente nos da el tiempo, ¿cuáles ves tú las fortalezas y debilidades de China para poder erigirse o al menos rivalizar con Estados Unidos como posible primera potencia mundial? Vamos a ver, la pugna entre lo que es Estados Unidos y China va a marcar toda la etapa de Trump, al menos durante 2025. China afronta retos importantes a nivel política doméstica e incluso a nivel de política exterior. La triste guerra de Ucrania ha servido a Xi Jinping para darse cuenta de que hacer aventuras similares con Taiwán no le saldría gratis por mucha superioridad que tenga. Y luego el tema que tiene China, que es una situación muy dependiente de factores como puede ser, bueno, hemos visto lo que ha ocurrido hoy con Oriente Medio y ese acuerdo de paz de Gaza con Israel, pero es que China también está metida en Oriente Medio. No olvidemos que controla el 25% del puerto de Haifa, Israel, en contra de los intereses de Estados Unidos. Aquí ha quedado debilitada Irán, Rusia ha quedado fuera, y si Siria se logra de que los que están ahora mismo en el poder hacen una política más multilateral, se beneficiará Oriente Medio. Entonces, el reto de China, comparado con con la llegada de Donald Trump, pues está en que quiere definitivamente que termine lo antes posible la guerra. Por eso Pekín da la bienvenida a Donald Trump, como lo da también Rusia, pero claro, una paz que satisfaga los intereses de la propia Ucrania, porque una paz a la China o una paz a la Rusia, pues en principio Europa no la va a aceptar. Y luego también
Tenemos el caso de Moldavia, que también ahí cada vez está más metida Rusia, y ahí también tiene que decidir Donald Trump. Es decir, si Donald Trump adopta una política pasiva en la que le da todo igual, el que va ganando puntos es China. Y luego, pues sin olvidar un sujeto muy importante que es India. India acaba ahora mismo de hacer un montón de inversiones en África, como ha hecho la propia China, y India, que es el país más poblado del mundo, tiene mucho que decir, no solamente este año, en los próximos años. Y a India no le interesa que la hegemonía política o económica mundial la lidere India, un país que suele comprar armas a Rusia, que tiene unas buenas relaciones con los Estados Unidos, que tiene también relaciones con China y fricciones con China. Es decir, el sudeste asiático es muy importante. Entonces, en definitiva, yo creo que la etapa de Trump en estos primeros años la va a marcar la pugna entre China y Estados Unidos, y a más polarización, pues obviamente tanto los organismos económicos como la Unión Europea o lo que pueda hacer Donald Trump con su política económica va a crear problemas, pero es muy importante la estabilidad. China China no quiere líos, quiere que haya una cierta estabilidad. Lo que pasa que cada vez, además también es muy importante, y eso es una idea basada en muchas reflexiones, Xi Jinping es una persona que marca una etapa muy rígida en China. En China cada vez hay más gente más joven que desean un cambio político. Y por eso el problema que tiene China es que a nivel doméstico no ocurra nada. Y eso puede ocurrir cuando vengan unos cambios políticos. Es como Vietnam. Vietnam tiene mucha dominación o mucha influencia, un país que crece muchísimo por el tema del Partido Comunista Vietnamita. Por lo mismo pasa con China. Es decir, que puede que con el tiempo estos países que tienen de una dominación política muy dependiente del Partido Comunista, pues pueden ir modificándose, porque la globalización va muy metida con la política multilateral en contra de lo que quiere hacer Donald Trump. Entonces, organismos económicos como la Unión Europea con China y similares, pues a China no le interesa, ni a la Unión Europea tampoco. Por eso que va a tener muchos enemigos la propia política de Donald Trump, no solamente con China, sino también con la Unión Europea. Es decir, el comercio es el que manda. Además, China es un país que sus medios de transporte van a todo el mundo. Si se paraliza China, se paraliza toda la economía. Lo pudimos ver con el tema del COVID, cuando estaban los barcos paralizados y se veía todo. Es decir, que China, nos guste o no nos guste, con sus políticas o no sus políticas, tiene un factor importante de influencia a escala mundial. Lo que pasa que yo creo que en la etapa de Xi Jinping, con la nueva etapa que venga después, va a cambiar, y yo creo que va a cambiar aún a mejor, no sé si aperturas políticas o económicas, pero China está ahí, y guste o no guste, eso no va a cambiar. Y Donald Trump tiene que darse cuenta de que sus políticas rígidas de proteccionismo no van a favorecer a una política global que perjudica al resto del mundo. Antes de terminar, ¿cómo ves a la Unión Europea actualmente? ¿Crees que puede levantar cabeza o tiene unos conflictos internos que va a hacer que en este caso Estados Unidos y China puedan avanzar un poco más en su dominación? Bueno, el tema de la Unión Europea, con su Parlamento Europeo, que está muy politizado por todas las políticas que se están desarrollando, por ejemplo, pues también ha sido un poco llamativo que Alemania ha querido también contactar mucho con China. Es decir, Alemania ha hecho cosas, ha hecho convenios económicos con China. Tenemos el tema de Hungría, que va por su cuenta, y eso tampoco es muy bueno. Y bueno, países pequeños como Eslovaquia también tiene problemas con que no le gustan las políticas, son países prorrusos. Es decir, anda un poco más desestabilizada que hace unos años por las políticas, digamos, yo digo que bastante polarizadas de gobiernos, como puede ser el de Budapest, puede ser el de Eslovaquia, pero la unificación económica de Unión Europea
es importante para evitar pues situaciones de sorpresa como pueden ser los aranceles de Donald Trump, y que hay unas políticas muy importantes. Aquí, por ejemplo, en este caso en España, pues una política económica de la Unión Europea que está favoreciendo mucho a Marruecos. Marruecos está económicamente perjudicando mucho a España. Es decir, aquí en España va a llegar un momento en que que la agricultura no va a existir, que el tomate, o ahora con el Mercosur, pues sale perjudicar a la agricultura española, a pesar de que el gobierno diga que no. O, por ejemplo, el tema de Mercosur, o incluso lo de la pesca. La pesca, ahora mismo, un pescador en Galicia, que saca el barco 3 meses al año, pues el barco se hunde, no sirve. Son políticas que están favoreciendo más a terceros, y en este caso Marruecos llegará un momento que, lo digo de una forma metafórica, que hasta los huevos de gallina vamos a tener que comprarlos en Rabat, y eso no es bueno. Es una política económica muy a favor de una parte, y hemos visto todo lo que está ocurriendo con el apoyo de la Unión Europea, lo que está ocurriendo en Marruecos con Ceuta y Melilla. Y eso a mí, en la Unión Europea, y en ese sentido, tenía que tener una mayor definición en la política unitaria con España, pero es lo que hay. Estupendo, Santiago. Nos quedamos con esta última reflexión sobre España, sobre la Unión Europea. Gracias por tu análisis de China esta media horita que hemos estado contigo. Invito también a los oyentes nuevamente a que sigan a Santiago en su trabajo, y a todos los que apoyan en ese periódico online asianortheast.com, traducción noresteasiático.com, pero en inglés obviamente, donde encontraréis posiblemente los mejores análisis de la región en lengua hispana, sin ninguna duda. Santiago, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38. O visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 9690. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en El Cuartelero. No te arrepentirás. Soy Dani, maestre Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Ahí habéis escuchado a Santiago Castillo. Trabajé con él hace unos años y la verdad es que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo porque es una persona que ha estado décadas en la zona, en la región, ha vivido, ha documentado, ha contado toda la transición de lo que hablábamos en la introducción, ¿no? De esa transición de poder
de parte de Occidente hacia Oriente, del crecimiento de Corea del Sur, de lo que significó en su momento, bueno, pues la explosión, ¿no? Igual todo el tema de las Olimpiadas, también nosotros, igual que lo tuvimos en España, ese desarrollo económico milagroso también de algunos países, el crecimiento, el expansionismo de China, el estancamiento de Japón, y sin duda es una persona que reconozco y recomiendo que leáis cuando podáis, porque lo que cuenta es muy difícil de encontrar. Son muchos años de experiencia, son muchos años de tener contactos, a altos niveles y de poder documentar un proceso que poca gente ha podido vivir, ¿no? Obviamente yo en mi caso por juventud muy lejos, pero también por experiencias vitales. Digamos, es la época dorada de los corresponsales, ¿no? Igual que yo tuve mentores como Gustavo Morales, que vivieron la época dorada del reporterismo militar. Santiago vivió la época dorada de la corresponsalía, ¿no? En este caso en Asia. Y son, bueno, pues personas que en su momento pudieron desempeñarse profesionalmente de una manera mucho más libre, mucho más descontrolada, y no me refiero a nivel negativo, sino a nivel de poder ser más uno mismo, ¿no? De poder escribir como uno siente, como uno piensa, y eso pues marca una época para los que estuvieron trabajando así, pero también pues nos marca a los que queremos poder dedicar nuestro trabajo de manera semejante en un momento en el que no es tan fácil, ¿no? Lo comentamos aquí muchas veces, si me seguís lo comento habitualmente, ¿no? Este control de la narrativa por parte de los gobiernos, la censura, el control de la información para poder tener un control político, pues se ha ido desarrollando en especial en los últimos años. Esta corrección política también nos ha matado y bueno, pues envidio positivamente la experiencia de gente como Santiago. Os dirijo nuevamente a su medio de comunicación, asianortheast.com. Colaboré ahí hace unos años y de verdad merece mucho la pena. Muy buena información, muy buenas fuentes, directos al grano y sin la paja que solemos encontrar en los grandes medios de comunicación, y mucho menos los intereses económicos de las grandes empresas o de los grandes fondos de inversión, que ya sabéis que esos también condicionan la capacidad de informar. Nada más, feliz semana. Como veis, hoy es jueves, hemos cambiado este programa los sábados a los jueves. Y nada más, nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí en Espacio Europa y Multicanal Radio. Un fuerte abrazo.